vez has sentido escalofríos al escuchar el rugido de un V8 clásico? Los años 60 nos dejaron más que coches. Nos dejaron leyendas sobre ruedas. Muscle cars brutales, diseñados con elegancia y alma de acero, que aún hoy aceleran el corazón de millones. Máquinas imponentes, con líneas agresivas y motores que parecían rugir desde el infierno, pero con una belleza tan irresistible que parecían obras de arte. Y hoy vamos a sumergirnos en lo mejor de esa época dorada. Una selección de 10 muscle cars de los años 60 que no solo marcaron una generación, sino que definieron el significado de brutalidad hermosa. Cada uno de estos modelos tiene historia, tiene carácter y tiene un rugido que aún resuena en el alma de quienes vivieron aquella era dorada del automovilismo. Pero antes de arrancar, cuéntanos algo desde el corazón. ¿Cuál de estos muscle cars vive en tu memoria? ¿Cuál fue el que te hizo voltear la cabeza por primera vez? ¿O el que siempre soñaste tener en tu garaje? Tu historia importa. Aquí somos una comunidad de nostálgicos, apasionados y soñadores, unidos por el amor a estos gigantes de acero. Cada comentario tuyo inspira a otro. Cada recuerdo compartido crea conexión. Así que si este contenido te hace vibrar tanto como a nosotros al crearlo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí celebramos juntos la época en la que los coches eran arte, músculo y alma. Y esto apenas comienza. 1969. Pontiac GTO Judge. El Pontiac GTO Judge de 1969 no fue simplemente un muscle car. Fue una declaración de rebeldía, una respuesta desafiante a la competencia y una obra maestra de audacia sobre ruedas. Nacido en una era de potencia sin filtros y carreras callejeras, este GTO no se conformaba con ser rápido. Tenía que ser inolvidable. Pontiac lanzó The Judge como una versión especial del GTO estándar. Y vaya que lo era. Empezando por su color más icónico, el Carousel Red, que en realidad era un naranja brillante que brillaba como fuego bajo el sol. Le añadieron franjas deportivas, un alerón trasero que no hacía nada aerodinámicamente, pero lo hacía ver letal, y un emblema que decía The Judge con una actitud de aquí mando yo. Bajo el capó, un VIC Ram Air 3 de 6.6 litros esperaba ser desatado, entregando 366 caballos de fuerza. Aunque si optabas por el Ram Air 4, podías llegar a 370 caballos de fuerza con mejoras de alto rendimiento. La transmisión podía ser manual o automática, pero lo que realmente importaba era la sensación de brutalidad al pisar el acelerador. El coche podía alcanzar los 216 km por hora, pero lo más impresionante era su aceleración salvaje y el sonido del escape, que era casi una amenaza al orden público. Se fabricaron alrededor de 6.833 unidades de The Judge en 1969, lo que lo hace relativamente raro hoy día. ¿El valor actual? Un GTO Judge bien conservado puede superar los $120,000 en subastas. Pero su valor emocional, para quienes lo vivieron o soñaron con él, es incalculable. Un dato curioso, el nombre The Judge fue inspirado por un sketch cómico del show televisivo Rowan and Martin's Laughing, una sátira inesperada que terminó dándole identidad a uno de los muscle cars más ruidosos, divertidos y atrevidos de todos los tiempos. Este no era un coche para quien quería pasar desapercibido. Era para el que quería dominar la calle con una sonrisa de medio lado y el rugido del V8 como banda sonora. 1969. Ford Mustang Mach 1. Si el Mustang original de 1964 fue un símbolo de libertad juvenil, el Mach 1 de 1969 fue la versión que creció, fue al gimnasio y volvió convertido en un verdadero depredador de asfalto. El nombre Mach 1 no fue casualidad. Era una referencia directa a la velocidad del sonido. Y aunque este Mustang no rompía barreras sónicas, rompía cuellos en las calles. Su diseño era más musculoso, más agresivo, con una silueta baja, cofre alargado con tomas de aire funcionales, líneas aerodinámicas y detalles en negro mate que gritaban: «No me mires. Sígueme si puedes». Pero el verdadero espectáculo comenzaba cuando levantabas el capó. El Mach 1 venía con una gama de motores V8, pero el más icónico fue el Cobra Jet 428, un monstruo de 7.0 litros que entregaba oficialmente 335 caballos de fuerza, aunque todos sabían que Ford subestimaba esas cifras para evitar problemas con las aseguradoras. En la práctica, ese motor estaba más cerca de los 400 caballos de fuerza reales. Este Mustang podía hacer el 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos y alcanzaba velocidades de hasta 215 km por hora, lo cual para finales de los años 60 era simplemente brutal. A eso le sumamos la suspensión deportiva, la caja de cambios de respuesta rápida y un sonido de escape que hacía vibrar el pecho de quien lo escuchara pasar.
En total, se produjeron más de 72.000 unidades del Mach 1 en 1969, lo que lo convirtió en un éxito de ventas instantáneo. Pero hoy en día, encontrar uno en buen estado, especialmente con motor Cobra Jet original, es como hallar oro en el desierto. Su precio puede superar los $150.000 dependiendo de la configuración y el estado. Un detalle fascinante. El Mach 1 no solo desplazó al GT en la línea Mustang ese año, sino que también obligó a Chevrolet a responder con versiones más salvajes del Camaro. Fue parte de una guerra de potencia que definió la época y elevó al Mustang a un nuevo nivel de culto. El Ford Mustang Mach 1 no era solo un coche rápido, era una amenaza envuelta en elegancia, una bestia vestida para matar. 1969, Dodge Charger RT. Si tuviéramos que esculpir el alma del muscle car americano en una sola carrocería, sin duda sería esta. El Charger de 69 no fue simplemente un coche, fue una declaración de guerra con ruedas. Una criatura de acero y músculo que combinaba violencia mecánica con una elegancia oscura. Su silueta larga, su techo tipo fastback, los faros ocultos detrás de una parrilla tan ancha como una sonrisa de villano. Todo en él parecía sacado de una película de acción, donde el bueno es malo y el malo es irresistible. La versión RT, siglas de Road Track, fue la más agresiva de la línea Charger ese año. Bajo su capó inmenso y plano latía un motor V8 Magnum de 440 pulgadas cúbicas, 7.2 litros, que entregaba unos poderosos 375 caballos de fuerza y más de 650 Newton metros de torque, enviando todo ese poder directamente a las ruedas traseras. Y para los más insaciables, Dodge ofrecía el legendario motor 426 Hemi, que oficialmente declaraba 425 caballos de fuerza, pero en la práctica superaba los 470 caballos de fuerza reales. Con cualquiera de estos dos corazones, el Charger RT podía acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 5.4 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 220 km por hora. Nada mal para un coche que pesaba más de 1.800 kilos. Pero lo que verdaderamente enamoraba era su presencia. No necesitaba moverse para intimidar. Se produjeron unas 20.057 unidades del Charger RT en 1969, lo que lo convierte en una pieza de colección deseada hoy en día. Un ejemplar restaurado, especialmente con motor Hemi, puede alcanzar cifras superiores a los $170.000 en subastas especializadas. Fue inmortalizado en persecuciones legendarias como en Bullitt, 1968, y más tarde revivido por generaciones jóvenes gracias a Fast and Furious, donde Dominic Toretto lo convirtió en símbolo de poder y respeto. Dato curioso, aunque se asocia con la velocidad, muchos dueños lo valoraban por su comodidad y lujo. El Charger RT no solo corría como una fiera, también podía ser tu coche de diario. Si no te importaba gastar gasolina como si fueras dueño de un pozo petrolero. Y ahora, quiero que formes parte de esta historia. ¿Recuerdas la primera vez que viste un Charger como este? ¿Fue en la calle, en una película, en un garaje? ¿O acaso tuviste el privilegio de conducir uno? Déjanos tu historia en los comentarios, porque a veces una simple memoria puede acelerar corazones, más que cualquier motor V8. 1968. Plymouth Roadrunner. En una época en la que los muscle cars empezaban a llenarse de lujos, cromos y gadgets, Plymouth hizo algo totalmente opuesto. Volvió a lo esencial. Eliminó lo innecesario, bajó el precio y creó un coche que rugía como una bestia y costaba como un compacto. Así nació el Plymouth Roadrunner, el verdadero matón del barrio. Inspirado por el famoso personaje animado de Warner Bros., el Roadrunner no solo llevaba su nombre, también usaba su sonido. Plymouth pagó $50.000 en derechos para que el claxon del coche hiciera el famoso beep beep, un detalle juguetón para un coche que de juguete no tenía nada. Bajo el capó, el Roadrunner base venía con un V8383 Magnum de 6.3 litros que entregaba unos 335 caballos de fuerza. Pero si eso no te bastaba, podías optar por el motor 426 Hemi, que liberaba unos salvajes 425 caballos de fuerza, suficientes para dejar atrás a la mayoría de los muscle cars de su época. El coche era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 5,5 segundos, dependiendo de la versión y configuración. ¿Lujo? Olvídalo. No había alfombras, ni adornos cromados excesivos, ni insignias decorativas. El interior era espartano, hecho para correr, no para presumir. Y ahí estaba la magia, su brutal honestidad. Todo lo que necesitabas para pisar el acelerador y hacer temblar la calle.
y fue un éxito rotundo. Plymouth esperaba vender unas 20,000 unidades, pero en 1968 se vendieron más de 45,000 Roadrunners, superando todas las expectativas. Hoy, un modelo original con motor Hemi y en buenas condiciones puede valer más de $120,000, dependiendo de su rareza y estado. Dato curioso, el Roadrunner ayudó a popularizar la cultura del muscle car económico. Su filosofía inspiró a otros fabricantes a crear versiones lightweight de alto rendimiento, cambiando para siempre la manera en que el público veía la potencia accesible. El Plymouth Roadrunner de 1968 no necesitaba lujos ni adornos. Le bastaban un motor brutal, un diseño agresivo y un claxon que hacía reír, justo antes de dejarte atrás en una nube de humo. 1966 Chevelle SS 396. Este fue el muscle car que elevó el estándar de lo que significaba potencia con clase. En una década donde todos los fabricantes querían construir el coche más ruidoso, más colorido o más escandaloso, Chevrolet apostó por algo diferente. Un diseño sobrio, pero con alma de bestia salvaje. La versión Super Sport SS se había lanzado como paquete opcional en 1965, pero en 1966 se convirtió en un modelo propio dentro de la línea Chevelle. Y vaya debut. Líneas rectas, proporciones equilibradas y ese frente con faros duales que parecía mirar con serenidad, hasta que lo escuchabas arrancar. Debajo del capó, un motor V8 Big Block de 396 pulgadas cúbicas, 6.5 litros, que venía en 3 variantes de potencia. La más común entregaba 325 caballos de fuerza, pero las versiones más agresivas llegaban hasta los 375 caballos de fuerza. En cualquier configuración, el torque era monstruoso, y la aceleración podía llevarte de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos, dependiendo del piloto y la transmisión. A diferencia de algunos de sus competidores, el Chevelle SS ofrecía una combinación casi perfecta entre potencia, manejo y confort. No era solo para quemar llantas, también podías usarlo para cruzar el país con estilo y seguir intimidando en cada semáforo. En 1966 se produjeron más de 72,000 unidades del Chevelle SS 396, lo que lo convirtió en un éxito absoluto. Hoy en día es un clásico muy buscado por coleccionistas, especialmente los modelos con transmisión manual Muncie y opciones raras de fábrica. En subastas pueden superar los $100,000 fácilmente. Dato curioso, aunque el Chevelle SA es visto como un símbolo de poder americano, muchos lo recuerdan también como el coche del papá cool, ese que no se conformaba con un sedán aburrido y decidía tener un muscle car con alma de familia y corazón de pista. El Chevelle SS fue la prueba de que la brutalidad también puede ser elegante, y que a veces el verdadero poder no necesita presumir, solo acelerar. 1967 Chevrolet Camaro, SS 396. Cuando Chevrolet vio el éxito explosivo del Mustang, supo que tenía que responder, pero no con cualquier coche. Necesitaban una máquina que mezclara belleza, furia y actitud callejera. Así nació el Camaro en 1967 y entre todas sus versiones hubo una que dejó huella con fuerza bruta y silueta perfecta. El Camaro SS 396. Este fue el primer año de producción del modelo, y la variante SS Super Sport fue la que llevó la bandera del músculo americano con más orgullo. Visualmente, el Camaro era irresistible. Líneas largas, techo bajo, una parrilla agresiva y ese aire de chico malo que no pedía permiso para entrar. Simplemente lo hacía. Bajo el capó la estrella era el motor opcional 396-8 Big Block, 6.5 litros, que venía en 2 versiones. Una con 325 caballos de fuerza y otra más bestial con 375 caballos de fuerza. El par motor era tan intenso que podías dejar marcas en el asfalto sin siquiera salir del estacionamiento. Combinado con una transmisión Muncie de 4 velocidades y suspensión reforzada, el Camaro SS 396 no solo corría, devoraba curvas y líneas rectas con igual ferocidad. Podía alcanzar los 210 km por hora y acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos, cifras que ponían nerviosos a sus competidores y excitaban a quienes lo veían pasar. Además, Chevrolet ofrecía opciones como el paquete RAI, Rally Sport, que añadía faros ocultos y detalles estéticos aún más imponentes. En total, se produjeron cerca de 34,000 unidades del Camaro SS en 1967, lo que lo convierte en un clásico relativamente escaso. Hoy, un ejemplar original en buenas condiciones puede alcanzar precios superiores a los $120,000, especialmente si incluye el codiciado 396 y opciones RS combinadas.
Dato curioso, aunque Chevrolet nunca instaló oficialmente el motor 396 en algunos paquetes, los concesionarios hacían conversiones no oficiales a pedido, lo que generó muchas versiones híbridas raras y aún más deseadas entre coleccionistas hoy. El Camaro SS396 de 1967 fue la carta de presentación perfecta para un modelo que se convertiría en leyenda, porque no hay segunda oportunidad para una primera impresión, y este coche hizo la suya con un rugido inolvidable. Ahora queremos escuchar tu historia. ¿Qué representa para ti el Camaro del 67? ¿Lo tuviste? ¿Lo soñaste? ¿Lo viste en alguna película y te enamoraste al instante? Cuéntanos en los comentarios. Tu recuerdo puede ser el detonante que haga latir más fuerte el corazón de otro amante de los muscle cars. 1969. Mercury Cougar Eliminator. Si el Mustang era el chico rebelde de la familia Ford, el Mercury Cougar era su primo elegante, pero que también sabía pelear. Y cuando llegó el paquete Eliminator en 1969, el Cougar dejó atrás los modales refinados y se transformó en una fiera lista para la batalla. El Cougar Eliminator fue la respuesta directa de Mercury al auge de los muscle cars de alto rendimiento. Ya no bastaba con tener estilo, había que rugir, correr y dejar huella. A nivel visual, era imposible ignorarlo. Pintura vibrante como el Grabber Blue o Competition Orange, franjas negras, spoiler trasero, toma de aire en el capó y una actitud que decía, te veo en la pista y te paso por encima. Bajo el capó, Mercury ofrecía varias opciones V8, pero la joya era el 428 Cobra Jet de 7.0 litros, capaz de entregar 335 caballos de fuerza, aunque en realidad se acercaba peligrosamente a los 400 caballos reales. También existían versiones aún más bestiales con el motor Boss 302, especialmente pensadas para homologar el Cougar en las pistas de Trans Am. Era potencia seria. En un traje de gala, este coche podía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos, y su manejo era sorprendentemente refinado para un muscle car. El Cougar mantenía parte de ese aire sofisticado con un interior más cuidado que el de sus rivales directos. Pero no te equivoques, era tan brutal como cualquier otro animal de Detroit. En total, solo se produjeron 2.250 unidades del Cougar Eliminator en 1969, lo que lo convierte en una pieza de colección extremadamente deseada hoy en día. Los modelos originales con motor Cobra Jet pueden alcanzar valores superiores a los $140,000, si están bien conservados y certificados. Dato curioso, aunque fue eclipsado por el Mustang en ventas, el Cougar Eliminator era tan potente que muchos pilotos privados lo preferían para competencias clandestinas por su combinación letal de torque, equilibrio y confiabilidad. El Mercury Cougar Eliminator no fue el más popular de su tiempo, pero sí fue uno de los más completos. Un depredador elegante que sabía exactamente cuándo rugir y cuándo atacar. 1969. AMC AMX. En un mundo dominado por gigantes como Ford, Chevrolet y Dodge, pocos esperaban que AMC, una marca más conocida por sus coches familiares, se atreviera a lanzar un muscle car de verdad. Pero en 1969 sorprendieron al mundo con una máquina compacta, poderosa y con un nombre tan breve como su aceleración, el AMX. Este coche fue una apuesta audaz. Mientras los muscle cars crecían en tamaño, AMC fue en dirección contraria. Creó un coche de solo 2 plazas, más corto, más ligero y listo para devorar el asfalto. Era un muscle car compacto, pero con corazón de titán. Bajo su capó se podía encontrar el formidable V8 de 390 pulgadas cúbicas, 6.4 litros, que entregaba unos sólidos 315 caballos de fuerza y un torque impresionante de más de 580 Nm. Gracias a su peso reducido, el AMX podía acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 6.5 segundos, dejando atrás a muchos muscle cars más pesados y caros. Pero el AMX no era solo rápido, tenía carácter. Su diseño limpio, deportivo y musculoso, junto con su habitáculo enfocado en el conductor, lo convertía en un coche que invitaba a ser conducido con rabia, pero con estilo. No tenía los adornos excesivos de otros modelos, y eso jugaba a su favor. El AMX era puro músculo, sin maquillaje. En 1969 se fabricaron 8.293 unidades del AMX, lo que lo convierte en una pieza bastante rara hoy en día. Además, AMC ofrecía un programa llamado AMX Experience, donde los compradores podían recibir su coche directamente desde la pista de pruebas de la marca, con su nombre en una placa personalizada. Un detalle único que reforzaba la conexión emocional entre el coche y su dueño. Dato curioso,
El AMX fue el único muscle car biplaza de producción americana desde el Corvette, lo que lo coloca en una categoría exclusiva. Era como un mini Corvette con alma de muscle car y actitud de luchador callejero. 1965, Shelby GT 350. En 1965, Carroll Shelby tomó un Mustang recién salido de fábrica, lo desmontó pieza por pieza y lo transformó en algo completamente distinto. El resultado fue el Shelby GT 350, un muscle car que no solo era brutal en potencia, era casi un arma homologada para la calle. Este no era un coche para cualquiera. Era un coche para el que quería sentir el rugido del motor en el pecho, oler el humo de los neumáticos y, si era valiente, meterse en la pista y salir con una sonrisa de oreja a oreja. El GT 350 conservaba la base del Mustang Fastback, pero las modificaciones eran profundas. El motor era un V8 289 High Performance de 4.7 litros, modificado por Shelby para producir cerca de 306 caballos de fuerza, lo que podía parecer modesto frente a los gigantes de 7 litros de la época. Pero el secreto estaba en el peso reducido y el ajuste de chasis. Este coche no era para ir en línea recta, era para devorar curvas como un coche de carreras. La suspensión fue reforzada, la dirección afinada, se eliminaron componentes innecesarios y hasta se reubicó la batería para mejorar el balance. El resultado: un coche que aceleraba de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos, con un sonido seco y salvaje que parecía sacado de Le Mans. El interior era minimalista, casi espartano, con un tacómetro enorme y poco más. Shelby no quería lujo, quería respuesta, quería conexión, quería alma. Solo se produjeron 562 unidades del GT 350 en 1965, todas en Wimbledon White con franjas azules, aunque algunos pocos se personalizaron. Hoy en día, encontrar uno original y en buen estado es como encontrar un unicornio en el desierto. Puede superar los $500,000 en subastas internacionales. Dato curioso, Shelby llamó al modelo GT 350 casi al azar. Un día preguntó cuántos pies había entre su taller y el edificio de montaje. Le dijeron que 350, y así, sin más, nació una de las nomenclaturas más legendarias del automovilismo. El Shelby GT 350 no fue hecho para presumir, fue hecho para conducir, para sentir, para acelerar como si fuera la última vez. Y ahora te toca a ti. Si tuvieras que elegir entre este Shelby y cualquier otro Mustang clásico, ¿cuál elegirías y por qué? Déjanos tu opinión en los comentarios. Las mejores comparaciones nacen de verdaderos apasionados como tú. 1967 Chevrolet Impala SS 427. Hay coches que nacen para correr, otros nacen para impresionar. Y luego están los que hacen ambas cosas, sin perder un gramo de clase. Así era el Chevrolet Impala SS, una bestia con traje de gala. El Impala ya era un nombre conocido en las calles americanas desde los años 50. Pero en 1967, Chevrolet decidió empujarlo al límite, creando una versión Super Sport que escondía un monstruo bajo el capó. La carrocería seguía siendo grande, estilizada, con líneas fluidas, una parrilla ancha y faros dobles que le daban ese aire de respeto absoluto. Pero bastaba escuchar el rugido del motor para entender que este coche no era solo para pasear los domingos. El corazón de este titán era un V8 Big Block de 427 pulgadas cúbicas, 7 litros, que producía unos impresionantes 385 caballos de fuerza y un torque brutal de más de 620 Nm. Equipado con transmisión manual Muncie o automática Turbo Hydra-Matic, el Impala SS podía acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 6,5 segundos, una cifra impresionante considerando que pesaba más de 1.900 kilogramos. Y aún así, era suave como un Cadillac. Hasta que decidías pisar a fondo. Solo se ofrecieron unos pocos miles de unidades con el motor 427 en 1967, lo que convierte esta versión en una joya altamente codiciada. Hoy, un Impala SS 427, en perfecto estado, puede alcanzar valores de más de $110,000 y sigue creciendo en el mundo de los coleccionistas. Un dato curioso: mientras el Camaro y el Chevelle se llevaban la fama de muscle cars juveniles, el Impala SS 427 era el coche de los hombres que ya sabían lo que querían. No necesitaba probar nada a nadie. Su tamaño, su potencia y su porte lo decían todo. Era el muscle car para el conductor maduro, para el que apreciaba la potencia con elegancia, y no tenía prisa, porque sabía que podía ganar cuando quisiera. El Chevrolet Impala SS 427 de 1967 fue, y sigue siendo, un símbolo de poder silencioso. Un coloso que te miraba de frente,
y te dejaba atrás sin despeinarse. Y ahí los tienes. 10 muscle cars de los años 60 tan brutales como hermosos. Cada uno con una personalidad única, un rugido inolvidable y una historia que sigue viva en los corazones de quienes aman los clásicos de verdad. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estos monstruos pondrías en tu garaje ideal? ¿Cuál te hizo sonreír, suspirar o recordar algún momento especial? Déjanos tu comentario aquí abajo. No subestimes el poder de tu historia. Lo que tú compartes puede despertar memorias en otros y fortalecer esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Porque aquí no solo hablamos de coches, hablamos de pasión, de legado, de emociones que no se oxidan con el tiempo. Y si este viaje te emocionó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto es solo una parte del archivo glorioso del automovilismo que tenemos para ti. Y si quieres seguir viajando en el tiempo, no te pierdas nuestro video sobre los 10 coches americanos más hermosos de los años 50. Son verdaderas joyas que parecen salidas de un sueño, y te prometo, te van a enamorar. Nos vemos allí.